Vivimos en una realidad que creemos comprender, sostenida por leyes físicas, ciencia y lógica. Pero cada cierto tiempo, algo sucede que rompe ese orden. Un susurro en medio del silencio. Un objeto que aparece donde no debería estar. Una presencia que nadie ve, pero todos sienten. Y en esos momentos, el mundo se vuelve extraño. A lo largo y ancho del planeta existen sucesos que desafían toda explicación. Eventos documentados, presenciados por múltiples testigos, algunos incluso grabados en video, y aún así, imposibles de entender. Fantasías colectivas, errores de percepción, o algo más profundo, más oscuro, más real. En este segundo volumen de nuestra serie, te presentaremos 5 nuevos casos, 5 misterios sobrenaturales tan inquietantes como auténticos. Desde figuras que aparecen donde no hay nadie, hasta voces que cruzan el umbral de la muerte. Prepárate para adentrarte en el lado oculto de la existencia, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar, y a veces lo más aterrador es saber que no todo tiene respuesta. Apaga la luz, ponte cómodo y abre tu mente. En las afueras de Denver, en el estado de Colorado, albergan más que montañas y bosques. Allí, oculto entre colinas y maleza, yace un búnker abandonado de la época de la Guerra Fría. Su entrada está oculta tras una pesada puerta metálica oxidada y su existencia es apenas mencionada en registros militares desclasificados. Lo que ocurrió allí dentro en las últimas décadas ha sido materia de especulación, pero en años recientes, exploradores urbanos comenzaron a subir a Internet registros de lo que parece ser algo más que concreto y acero. Todo comenzó con un grupo de 4 jóvenes que, en una noche de invierno, decidieron explorar las entrañas del búnker. Llevaban linternas, cámaras térmicas y grabadoras de audio. Querían encontrar una historia, una aventura. Lo que hallaron fue un misterio tan perturbador que 2 de ellos abandonaron la ciudad al poco tiempo y jamás volvieron a hablar del tema. En sus grabaciones, publicadas por uno de los exploradores bajo un seudónimo en un foro oculto, se escucha el sonido de sus pasos descendiendo por la escalera de metal oxidado. A los pocos minutos de ingresar comienzan los ruidos. Primero, un eco suave, como si alguien caminara descalzo. Luego, una risa breve, una risa infantil. Uno de los jóvenes, nervioso, pregunta: ¿oyeron eso? La risa se repite. No viene de un punto concreto. Parece moverse a su alrededor, como si se filtrara por los muros. En un momento dado, uno de ellos enciende una cámara térmica. La temperatura del lugar es baja, como era de esperarse. Pero en una esquina, donde no hay nadie, aparece una silueta. Una figura pequeña, inmóvil, con forma humana. La imagen permanece durante unos segundos y luego desaparece sin moverse. A partir de ese instante, las grabaciones se vuelven erráticas. Las linternas fallan. Los micrófonos captan distorsiones, murmullos, y lo más desconcertante, cada vez que uno de los jóvenes pronuncia el nombre de su compañera, Sara, se escucha una voz superpuesta, infantil, que repite su nombre. A veces lo susurra, otras veces lo grita. Los exploradores regresaron con el material, convencidos de haber encontrado pruebas de actividad paranormal. Pero lo que sucedió después fue aún más extraño. 3 días después de la publicación del video, el foro donde lo habían subido fue cerrado sin explicación. Las copias del archivo comenzaron a presentar errores. Solo se pudo recuperar una parte del video original y en ella se ve lo más perturbador. La figura de una niña con vestido blanco, en pie al fondo del pasillo, estática, sin rostro visible. Nadie había notado antes un detalle clave. La niña aparece en el reflejo de una charca de agua en el suelo, pero no en la imagen directa. Es decir, solo se ve en el reflejo, no está en el lugar físicamente. La noticia llegó a oídos de investigadores paranormales, quienes intentaron recrear el recorrido. 2 equipos distintos entraron al búnker en los siguientes meses. Ambos registraron anomalías similares. Apariciones térmicas, distorsiones de audio, mal funcionamiento de los dispositivos. Uno de los equipos colocó sensores de movimiento en varios puntos del pasillo. Durante la noche, los sensores se activaron exactamente a las 3:13 de la madrugada, una cifra que se repetiría más adelante de forma inquietante.
Pero lo más aterrador no ocurrió dentro del búnker, sino fuera de él. Una de las investigadoras del segundo equipo, Claudia Morales, experta en psicofonías, comenzó a recibir llamadas desde un número desconocido. En las grabaciones de su contestador quedó registrado el sonido de una respiración suave y una frase repetida: ¿Quieres jugar conmigo? La frase era dicha con voz de niña, pero había algo en ella que no sonaba del todo humano. Era metálica, distorsionada, como si proviniera de una radio mal sintonizada. Las llamadas cesaron luego de una semana, pero Claudia decidió abandonar la investigación. Años más tarde, un exmilitar retirado que trabajó en instalaciones subterráneas durante los años 70 aseguró que ese búnker fue parte de un proyecto experimental. Según sus palabras, se utilizó para pruebas con aislamiento sensorial en menores de edad. El objetivo era estudiar los efectos del confinamiento en personas jóvenes en caso de una guerra nuclear. El proyecto fue cancelado tras la muerte de una niña durante uno de los experimentos. El registro oficial de su identidad fue eliminado. No hay pruebas de que existiera. Sin embargo, en una pared del búnker, detrás de una capa de yeso deteriorado, se descubrió una inscripción escrita con crayón: Sara está aquí. Ninguno de los exploradores se llama Sara. Nadie del equipo dejó ese mensaje. El lugar fue clausurado en 2020, cuando un grupo de turistas urbanos intentó entrar y se perdió por más de 12 horas. Cuando fueron encontrados, aseguraban haber escuchado los pasos de una niña guiándolos, pero nunca la vieron. Hoy, el búnker sigue siendo un punto de culto para los amantes del misterio. Algunos aseguran que la figura que aparece en las grabaciones no es un fantasma, sino un eco psíquico, una resonancia de una mente atrapada en el tiempo. Otros afirman que lo que vive allí no fue nunca humano, sino algo que adoptó la forma de una niña para atraer a quienes se atrevan a entrar. Sea como sea, una advertencia se repite entre quienes han estado allí. Si oyes risas en el silencio del búnker, no respondas. Y si oyes tu nombre, corre. En lo alto de la Sierra de Gredos, en España, se encuentra una estructura que a simple vista parece una más entre las muchas ruinas religiosas que pueblan el paisaje. Sin embargo, quienes se han atrevido a cruzar su umbral saben que ese lugar guarda algo diferente, algo que respira. El monasterio de San Elredo, fundado en el siglo XV por una orden cisterciense, fue un lugar de recogimiento, penitencia y silencio absoluto. Construido con piedra traída de la misma sierra, su arquitectura se camufla con el entorno. Durante más de 2 siglos, fue ocupado por monjes dedicados a la contemplación y la oración, pero hacia el año 1728 algo ocurrió. Los documentos eclesiásticos de la época hablan de un hecho profano e imposible de describir, lo que llevó a la clausura inmediata del monasterio. Desde entonces, el lugar permanece abandonado. Las autoridades eclesiásticas prohibieron su acceso y su historia fue sepultada entre otras tantas construcciones olvidadas por el tiempo. Pero algunos secretos, por más que se intenten enterrar, regresan. En el año 2015, un grupo de arquitectos especializados en restauraciones históricas fue autorizado para evaluar la estructura. Su informe fue peculiar. Más allá de los esperados daños por el paso del tiempo, mencionaron un fenómeno que se repetía en varias salas del monasterio. Las paredes, según sus palabras, parecen contraerse y expandirse levemente, como si respiraran. Al principio, pensaron que se trataba de una ilusión óptica causada por la humedad. Pero las cámaras de alta definición que instalaron captaron el fenómeno desde distintos ángulos. Las piedras, sin romperse ni resquebrajarse, se movían, muy lentamente, pero de forma innegable, como si el monasterio, de alguna manera, estuviera vivo. Uno de los arquitectos, Laura Hidalgo, relató que en una de las noches que pasó dentro del recinto, se despertó a las 3:33 de la madrugada con un sonido que no pudo identificar. Era rítmico, constante. Tardó unos segundos en darse cuenta. Era el sonido de un corazón latiendo, un latido profundo, grave, que parecía provenir del muro junto a su cama improvisada. Pensó que se trataba de una alucinación inducida por el cansancio, pero al colocar su mano contra la piedra, sintió una vibración, un pulso, como si el muro tuviera su propio sistema circulatorio.
Días después, el equipo descubrió una pequeña cripta oculta bajo el altar principal. Dentro, hallaron símbolos tallados que no pertenecían a ningún idioma o alfabeto conocido. Un arqueólogo consultado por el equipo sugirió que se trataba de un tipo de escritura protoindoeuropea perdida. Otros creyeron ver similitudes con inscripciones halladas en rituales paganos precristianos. Lo más extraño, en el centro de la cripta había un círculo de piedra negra con una hendidura que parecía un ojo o una boca. A raíz de estos descubrimientos, se acercaron investigadores de lo paranormal, convencidos de que el lugar era un punto energético especial. Uno de ellos, Enrique Lázaro, llevó un equipo de medición térmica, sensores de movimiento e incluso micrófonos de baja frecuencia. Las grabaciones que obtuvo mostraban oscilaciones de temperatura inexplicables. A veces una habitación podía pasar de 7 grados a 20 en cuestión de segundos y luego volver a bajar. Pero el fenómeno más impactante ocurrió durante una sesión de grabación nocturna. Enrique y su equipo dejaron una cámara fija en el claustro apuntando hacia una de las galerías principales. A las 3:42 la cámara registró un cambio sutil en la iluminación. Aunque no había ninguna fuente de luz encendida, las sombras comenzaron a moverse, no proyectadas desde algún objeto, sino por sí solas. Luego se escuchó una respiración humana, claramente audible, que no provenía de ninguno de los investigadores, ya que todos estaban a más de 20 metros en otra sala completamente distinta. Era una respiración lenta, profunda, y parecía provenir del propio piso. Tras esa grabación, el grupo decidió retirarse. Enrique afirmó que mientras empacaban sus equipos, escuchó una voz susurrar su nombre desde una esquina del claustro. Cuando volteó, no había nadie. Pero una ráfaga de viento helado le envolvió por completo y sintió, según sus palabras, como si algo me atravesara desde el pecho hasta la espalda, como una sombra que entró y salió de mí. Desde entonces, comenzaron a circular rumores sobre lo que ocurrió en el monasterio antes de su abandono. Algunos dicen que los monjes realizaron rituales prohibidos, mezclando creencias cristianas con saberes ocultos encontrados en manuscritos antiguos. Otros aseguran que lo que respira en esas paredes no es el edificio, sino algo que habita en su interior, algo que lleva siglos durmiendo y que de a poco comienza a despertar. Un ex sacerdote entrevistado bajo anonimato reveló que, cuando era seminarista, escuchó a un obispo hablar del corazón de San Aelredo, un ser que fue encerrado en piedra por los primeros monjes fundadores, temerosos de que su poder creciera demasiado. La leyenda decía que debía ser mantenido en sueño mediante oraciones constantes, y que cuando el monasterio fue abandonado, el latido comenzó de nuevo. Hoy, el lugar está nuevamente clausurado, rodeado por vallas y sin acceso al público. Pero algunos excursionistas aseguran que, si uno se acerca en silencio durante la madrugada, puede oír el sonido suave de un aliento que no es humano. Así que si alguna vez decides caminar por la Sierra de Gredos y sientes que el suelo tiembla bajo tus pies sin causa aparente, no es un temblor, es el monasterio, y está respirando. En un pequeño pueblo de Siberia Occidental, rodeado por vastos bosques de coníferas y montañas nevadas, se encuentra uno de los archivos escolares más enigmáticos del mundo. En el año 2009, durante la restauración de una antigua escuela rural abandonada desde los años 80, los obreros encontraron una caja metálica sellada detrás de una pizarra de madera. Dentro había algo aparentemente inofensivo, un cuaderno escolar. Sin embargo, su contenido desataría uno de los misterios más perturbadores de la historia reciente rusa. El cuaderno, de tapas azules y papel amarillento, pertenecía a una estudiante llamada Ekaterina Morozova, según lo indicaba la primera página. Su caligrafía era prolija, infantil, y al principio las primeras hojas contenían textos comunes, ejercicios de gramática, dibujos de flores y algunas frases inocentes. Pero, conforme se avanzaba en sus páginas, el contenido cambiaba radicalmente. A partir de la página número 15, Ekaterina comenzaba a escribir descripciones de eventos que aún no habían ocurrido, con fechas, nombres y lugares. Anotaciones como: mañana habrá un derrumbe en la mina cerca del río. El director no volverá después del lunes, se irá para siempre.
Los soldados llegarán el 13 de febrero. Los restauradores pensaron que se trataba de invenciones de una niña con mucha imaginación. Hasta que uno de ellos, por curiosidad, buscó en los archivos locales sobre el derrumbe mencionado. Descubrió que, efectivamente, en 1973, una mina cercana colapsó un día después de la fecha escrita por la niña, y que el director de la escuela fue transferido misteriosamente esa misma semana. Asombrados, decidieron entregar el cuaderno a un periodista local, Yuri Pavlenko, quien comenzó a investigar más profundamente. Revisó el contenido completo y encontró predicciones que iban más allá del entorno escolar. En una de las páginas más inquietantes, fechada en 1975, se leía: En 2001, las torres caerán en un país lejano. El fuego y el humo cubrirán el cielo, y todos gritarán. Lo verán en cajas de luz. Era imposible. ¿Cómo podía una niña rusa, en una escuela rural y sin acceso a medios, prever los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, más de 20 años antes? El caso atrajo la atención de investigadores de lo paranormal y periodistas internacionales. Todos querían saber quién había sido Ekaterina Morozova y cómo había logrado escribir con tanta precisión eventos futuros. Pero ahí comenzó otro enigma. No existía ningún registro de una alumna con ese nombre en la escuela, ni en los archivos locales, ni en los censos de la época. Los profesores jubilados entrevistados no la recordaban. No había acta de nacimiento, ni familiares reclamando el cuaderno. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su letra estaba ahí, su voz escrita, sus dibujos, sus frases. En una página escribió: No soy de aquí, no soy del tiempo correcto. Vine en un sueño muy largo, no sé cómo volver. Estas palabras encendieron teorías de todo tipo. Algunos decían que Ekaterina era una viajera del tiempo atrapada en el cuerpo de una niña. Otros, que había sido poseída por una entidad con conocimiento del futuro. Incluso surgió una teoría más inquietante, que el cuaderno no era humano, sino una especie de artefacto que escribía solo, canalizando información de otra dimensión. El periodista Pavlenko llevó el cuaderno a expertos en psicografía, quienes aseguraron que no se trataba de escritura automática común. Había una intencionalidad clara en los textos. No eran fragmentos caóticos, sino mensajes dirigidos a alguien en el futuro. Un lingüista detectó un patrón oculto. Cada cierta cantidad de palabras aparecían letras destacadas sutilmente, como si formaran un mensaje oculto en clave. Al descifrarlo, encontraron una frase escalofriante: Todavía estoy aquí. En el año 2018, el cuaderno fue transferido a una universidad en Moscú para su estudio. Durante el proceso de digitalización, ocurrió un evento inexplicable. En uno de los escaneos, apareció una página que no estaba físicamente en el cuaderno. Era una hoja en blanco, con solo una frase escrita en tinta roja: No lo sigas leyendo. Los archivos digitales de esa imagen se corrompieron. El cuaderno fue guardado bajo estricta vigilancia. Nadie ha podido explicar cómo apareció esa página, ni por qué solo puede verse en ciertos dispositivos electrónicos. En la actualidad, el cuaderno está resguardado en un archivo hermético, sin acceso al público. Pero hay quienes aseguran que, cada vez que alguien lo abre, aparecen nuevas páginas, como si el cuaderno escribiera solo, como si Ekaterina, o lo que sea que esté detrás de ese nombre, siguiera dejando mensajes. Mensajes para nosotros. Una última anotación, hallada en una de las hojas recientes, dice: La nieve caerá roja cuando sea el fin. No hay más tiempo, ellos ya vienen. Desde que se divulgó esa frase, han circulado rumores de nevadas extrañas en la región siberiana. Una comunidad cercana reportó que durante una madrugada de diciembre, la nieve cayó con un tono rosado. Las autoridades explicaron que se debía a polvo mineral en suspensión, pero quienes la vieron de cerca dicen que olía a óxido y que dejó manchas imposibles de limpiar. Hoy, nadie sabe quién fue realmente Ekaterina Morozova, ni cómo supo lo que iba a pasar, pero su cuaderno sigue ahí, escribiendo, esperando. En la región de la Araucanía, al sur de Chile, existe una historia que ha pasado de generación en generación, susurrada al calor del fogón y repetida en voz baja entre vecinos.
Es el tipo de relato que muchos descartan como superstición rural, hasta que lo viven. Todo comenzó a mediados del siglo XX, en un pequeño caserío llamado Liucura Alto, cerca de la frontera con Argentina. En aquel entonces, el lugar contaba con menos de 20 familias, la mayoría dedicadas al cultivo y a la ganadería. Era una comunidad tranquila, aislada, donde las noches eran silenciosas y el único ruido lo hacían el viento entre los árboles y los perros al ladrar. Pero una noche de invierno ocurrió algo que cambiaría por completo la vida del pueblo. Una familia, los González Molina, relató que alrededor de las 3 de la madrugada escucharon golpes suaves en la puerta principal de su casa. No eran golpes agresivos, sino 3 toques precisos. El padre de familia, don Ernesto, pensó que podía ser un vecino con alguna emergencia, así que se levantó a mirar por la ventana. Afuera no había nadie, solo una figura, un hombre alto, inmóvil, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. Lo que más llamó la atención de don Ernesto fue que, a pesar del frío extremo, el hombre no temblaba ni parecía afectado por la ventisca. Estaba ahí, quieto, esperando, sin hablar. Don Ernesto, con un mal presentimiento, decidió no abrir la puerta. Solo observó. El hombre se quedó allí por más de media hora y luego desapareció. No caminó, no se dio la vuelta, simplemente ya no estaba. Al día siguiente, otro vecino, Ramón Aguilera, contó que también había visto a ese mismo hombre frente a su puerta. Mismo sombrero, misma ropa, misma postura. En total, esa semana 5 familias aseguraron haber tenido la misma experiencia. El patrón se repetía, golpes suaves, una figura negra y un silencio absoluto. Los ancianos del lugar comenzaron a hablar del hombre que viene a buscar, un ser que, según la leyenda mapuche, aparece frente a la puerta de quien está a punto de morir, o de ver algo que no debería. No pide permiso, no entra, solo se asegura de que lo veas. Y luego, días después, algo terrible ocurre, y así fue. Una semana después de los avistamientos, la hija menor de los González Molina enfermó repentinamente. Fiebre altísima, delirios y parálisis. Murió en menos de 24 horas. El médico del pueblo no pudo explicar la causa. Fue como si algo invisible hubiera drenado su energía. Luego, Ramón Aguilera desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, su comida servida en el plato, su cama hecha, pero él ya no estaba, como si se hubiese desvanecido. La policía investigó, pero no hallaron pistas. Los perros rastreadores se negaban a entrar a ciertas zonas del bosque cercano. Aullaban, se echaban al suelo y se negaban a avanzar. Los testimonios se multiplicaron. Algunos decían que el hombre no solo aparecía de noche, sino también durante el día, parado al borde de los caminos, mirando hacia las casas, pero sin rostro visible. Otros afirmaban que se podía ver su sombra bajo la puerta, incluso si no había nadie del otro lado. Un niño de 12 años, llamado Matías, relató a sus padres que vio al hombre en la puerta de su escuela durante el recreo. Dijo que el hombre le sonrió, pero su boca no tenía dientes, solo oscuridad. Esa noche, Matías se despertó gritando y con marcas en los brazos como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Durante semanas no pudo dormir. Años después, desapareció también, durante una excursión escolar en los cerros cercanos. Pero lo más inquietante fue el testimonio de Claudia Rivas, una profesora jubilada que vivía sola en las afueras del caserío. Una noche de otoño, escuchó los 3 golpes. Ya conocía la leyenda y pensó que tal vez era solo su gestión. Miró por la mirilla y ahí estaba, el hombre. Pero esta vez algo fue diferente. Claudia dice que él la miró directamente, que pudo sentirlo dentro de su mente, que no tenía ojos, pero aún así la estaba viendo. Esa misma semana comenzó a sufrir episodios de pérdida de tiempo. Aparecía en lugares donde no recordaba haber ido. Escuchaba voces que susurraban desde las paredes. Y cada noche, los 3 golpes. 3 golpes, siempre a la misma hora. Finalmente, abandonó su casa y se mudó a Santiago. Desde entonces, dice que nunca más lo ha visto, pero vive con las luces encendidas y duerme con una silla trabando la puerta. A lo largo de las décadas, los avistamientos han continuado. En distintas regiones del sur de Chile, personas describen al mismo hombre, alto,
inmóvil, vestido de negro, sin rostro visible. Siempre golpea 3 veces, siempre se queda en silencio. Un grupo de investigadores paranormales intentó filmarlo instalando cámaras ocultas en casas voluntarias del pueblo. Las grabaciones, en más de una ocasión, mostraron fallos eléctricos justo a las 3 de la madrugada, y en una de ellas, aunque la cámara falló, el audio registró 3 golpes seguidos de un silencio abrumador. Luego, la cinta se cortó sola. Los científicos que han estudiado el caso descartan la idea de un alucinógeno colectivo. Las historias no tienen una raíz común verificable, y sin embargo la figura siempre es la misma. En algunos dibujos hechos por niños y adultos, el hombre aparece exactamente igual, como una sombra con sombrero. Un investigador independiente lo comparó con otras figuras similares reportadas en distintas partes del mundo, conocidas como Hat Man o el hombre del sombrero, lo que sugiere un fenómeno global, no exclusivo de Chile. Pero en Liucura Alto su presencia ha dejado una huella que nadie puede ignorar. Muchos hogares tienen una cruz tallada sobre la puerta, no por religión, sino por miedo. Y todavía hay noches en que alguien golpea, 3 veces. Hoy, la mayoría de las casas del caserío están vacías. Las familias se han ido, poco a poco. Pero hay quienes aseguran que el hombre en la puerta no busca a cualquiera. Solo a aquellos que lo han soñado, solo a quienes lo han escuchado en silencio. Y cuando viene por ti, no necesitas abrirle. Él ya sabe cómo entrar. En una colina solitaria del pueblo costero de Otsuchi, en la prefectura de Iwate, Japón, existe una cabina telefónica blanca que desde lejos podría parecer común. Está rodeada de arbustos, azotada por el viento marino, y tiene una puerta de cristal. Dentro, un teléfono antiguo de disco negro sin línea conectada. Y sin embargo, ese teléfono, dicen, suena. A veces. La historia comienza tras una tragedia de proporciones devastadoras, el gran terremoto y tsunami de Tohoku, ocurrido el 11 de marzo del año 2011. En cuestión de minutos, olas gigantescas arrasaron pueblos enteros, dejando más de 20.000 muertos y desaparecidos. Otsuchi fue uno de los lugares más golpeados. Más de 1.300 personas perdieron la vida en ese solo pueblo, incluyendo a muchos de sus líderes comunitarios. Pero el misterio del teléfono blanco se remonta a un año antes. Un jardinero llamado Itaru Sasaki, quien había perdido a su primo por enfermedad, construyó una cabina telefónica en su jardín personal como una forma simbólica de hablar con él. El teléfono no estaba conectado a ninguna red, pero Itaru decía que a través de él podía sentir que sus palabras llegaban al más allá. Lo llamaba Kase no Denwa, el teléfono del viento. Después del tsunami, la tragedia hizo que la historia de esa cabina se extendiera rápidamente por toda la región. Personas de todas partes comenzaron a llegar hasta Otsuchi. Caminaban colina arriba, muchas veces bajo la lluvia o el frío, solo para poder entrar en la cabina, tomar el auricular y hablar con los muertos, no para escucharlos, sino para que ellos los escucharan. Lo que nadie esperaba era que con el tiempo algunas personas comenzaran a afirmar que sí recibían respuestas. Una mujer de 68 años, que había perdido a su esposo y a su nieta en el tsunami, contó que al levantar el auricular, escuchó claramente la voz de su nieta. «Oba-chan, ya no estés triste, estoy con papá». Pensó que estaba soñando, pero otras personas comenzaron a tener experiencias similares. Un joven que perdió a su prometida afirmó que, mientras hablaba por el teléfono, sintió una mano en su hombro. Al girarse, no había nadie, pero la cabina se encontraba completamente cerrada. Los testimonios se acumularon. Una madre que perdió a sus 2 hijos dijo que, al llamar, escuchó al fondo del auricular una canción que solían cantar juntos. Otra mujer juró que escuchó a su marido reír tal como lo hacía antes. Lo más inquietante llegó con los testimonios de personas que no habían perdido a nadie, pero que igualmente decidieron visitar el lugar por curiosidad o apoyo a amigos. Algunas de ellas aseguraron haber oído voces desconocidas cuando levantaron el auricular. Voces que decían cosas como: «No te corresponde estar aquí. Aún no es tu momento. ¿Por qué viniste sin llamarme?». Los investigadores locales trataron de encontrar explicaciones racionales. Algunos dijeron que podría tratarse de sugestionamiento colectivo, especialmente por el duelo masivo y el trauma compartido.
Otros mencionaron la posibilidad de que, al no estar conectado, el teléfono pudiera funcionar como una especie de cámara de eco para sonidos externos. Pero ninguna teoría explicó por qué tantas personas, en diferentes momentos, reportaban haber escuchado las mismas frases, incluso cuando no se conocían entre ellas. Un estudio hecho por psicólogos de la Universidad de Tokio encontró que más del 70% de las personas que visitaban el teléfono del viento reportaban sensaciones de paz o conexión profunda. Pero un 20% dijo haber sentido algo diferente, una presencia, como si alguien los observara desde fuera de la cabina, o como si el tiempo se detuviera brevemente mientras sostenían el auricular. Un hombre mayor, que prefería no dar su nombre, relató una experiencia perturbadora. Al levantar el teléfono no escuchó ninguna voz, sino el sonido del mar, como si estuviera bajo el agua. Luego, una respiración profunda, y al final, alguien susurró su nombre. Pero lo más desconcertante ocurrió en el año 2016. Un voluntario que ayudaba a mantener el jardín alrededor de la cabina fue quien reportó por primera vez haber escuchado el teléfono sonar por sí solo. Era una tarde tranquila, sin viento. Él se encontraba cortando ramas cuando escuchó claramente el timbre del teléfono desde dentro de la cabina. Al acercarse, la campanilla seguía sonando. Abrió la puerta, levantó el auricular. Silencio absoluto, no había línea. No podía sonar, pero lo hizo. Desde entonces, hay reportes esporádicos de ese fenómeno. Algunos visitantes afirman haber presenciado el teléfono vibrar como si estuviera recibiendo una llamada. Una mujer incluso aseguró haber visto el disco marcarse solo, lentamente, como si una mano invisible estuviera marcando un número. Se detuvo en el 9, dijo, y luego en el 3. Después escuché mi nombre. A pesar del miedo que algunos relatan, la mayoría sigue viendo el teléfono del viento como un lugar sagrado, un puente entre mundos, un espacio donde el dolor, el amor y el misterio se entrelazan en una conversación sin respuesta, o con respuestas que solo el alma puede entender. La televisión japonesa e incluso medios internacionales han cubierto el fenómeno. Y aunque no existen pruebas científicas concluyentes, hay algo que nadie puede negar. El silencio que envuelve esa colina no es un silencio cualquiera. Es espeso, cargado de emoción, de energía, de algo más. Hoy, más de 30.000 personas han utilizado el teléfono del viento. Algunos solo lo toman y lloran, otros hablan por horas, otros simplemente escuchan, pero hay quienes aseguran que si vas con el corazón abierto, puede que alguien del otro lado conteste. ¿Y tú? Si alguna vez te animas a marcar ese número invisible, ¿estás listo para escuchar quién está en la otra línea? Y así llegamos al final de este viaje a través de lo inexplicable. El mundo que habitamos está lleno de enigmas que escapan a nuestra lógica. Desde pueblos que desaparecen sin dejar rastro, hasta figuras sombrías que tocan la puerta en medio de la noche, cada historia que hemos explorado hoy nos recuerda que la realidad puede ser más extraña que la ficción. No importa cuán avanzados seamos tecnológicamente, hay fuerzas, presencias o sucesos que continúan desafiando toda explicación racional. ¿Son ecos de otras dimensiones? ¿Residuos de energías que no comprendemos? ¿O acaso señales de que no estamos tan solos como creemos? El misterio no solo vive en los libros antiguos o en las leyendas de pueblos lejanos. Está aquí, ahora. Tal vez en una llamada que nadie hizo, en una sombra que no debería estar ahí, en una historia que se repite, generación tras generación. Y quizás, solo quizás, lo sobrenatural no sea lo que está más allá de este mundo, sino lo que habita en los bordes del nuestro, esperando ser visto o escuchado. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más enigmas, casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Nos vemos en el próximo episodio, donde abriremos nuevas puertas hacia lo inexplicable. Porque mientras haya preguntas sin respuesta, el misterio nunca muere.